La conspiración de octubre de 1970 fue uno de los capítulos más violentos de la historia reciente de Chile. No fue un simple crimen, sino una compleja acción subversiva, orquestada con un propósito fundamental: interrumpir el proceso democrático y evitar que Salvador Allende Gossens asumiera la presidencia de la República. Al presidente de la República, que a nuestro juicio esto forma parte de un plan sedicioso. El objetivo fue el general René Schneider-Cherot, por su decisión inquebrantable de conservar la tradición constitucional de las Fuerzas Armadas y mantenerse leal a la Constitución, las leyes y el régimen democrático. Se convirtió así en el principal obstáculo para la toma del poder por los golpistas. La postura de Schneider, conocida como la doctrina Schneider, no era una tesis nueva, sino la férrea defensa de la apoliticidad y no beligerancia de las instituciones armadas, arraigada en su larga historia. Esta defensa generó una marea de sedición y presiones políticas en su contra. El propio Schneider percibía dos tendencias sediciosas, una de políticos que presionaban a los mandos regulares para el golpe y otra de políticos de extrema derecha que movían directamente al general en retiro Roberto Biot para encabezar la acción. La situación era tan siniestra que un destacado dirigente demócrata cristiano planteó directamente al general Carlos Prats que el presidente Frei estaría dispuesto a que Prats encabezara un movimiento para secuestrar a Schneider y enviarlo al extranjero, maniobra que Prats rechazó firmemente. La trama sediciosa contó con generosos recursos e inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos. El Plan Fubelt, ordenado por el presidente Richard Nixon, contaba con una asignación de $10 millones y buscaba impedir que Allende asumiera el poder. Su programa incluía recolectar inteligencia sobre oficiales golpistas, crear un clima de golpe mediante propaganda, desinformación y actividades terroristas, buscando provocar a la izquierda y asegurar a los golpistas el apoyo total de Estados Unidos, excluyendo solo la intervención militar directa. Los contactos fueron intensos. Entre el 5 y el 20 de octubre de 1970, la CIA tuvo 21 contactos con oficiales clave de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Se autorizó la entrega de $250,000 en seguros de vida para Biot y sus asociados. Además, a oficiales de la Academia de Guerra, que habían estudiado planes para sacar de en medio al general Schneider, se les proveyó de 3 subametralladoras solicitadas al agregado militar norteamericano. La conspiración llegó hasta un alto oficial del ejército. El general de división Camilo Valenzuela, comandante de la guarnición de Santiago, no solo estuvo al tanto del plan, sino que fue señalado como participante en el intento de secuestro. Valenzuela informó a la CIA la noche del 18 de octubre que el ejército estaba listo para raptar a Schneider el 19 de octubre. También se sumó a estas deliberaciones el vicealmirante Hugo Tirado Barros, de la Armada, y la institución de Carabineros, cuyo director general era el general Vicente Huerta, estaba considerada para ocupar puestos en el gabinete militar post-golpe, además de ser contactada por la CIA. El objetivo táctico de los golpistas, liderados por Biot, se redujo a concentrarse únicamente en el general Schneider. El plan era generar un hecho grave de trascendencia pública para forzar un alzamiento militar y la remisión de una carta para obligar al gobierno a entregar el mando a un gabinete militar. Los detalles del plan, manejado por inteligencia, eran precisos. Tras el secuestro, Schneider sería llevado en avión a un lugar desconocido. El presidente Frei debía renunciar, y un gabinete militar con miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, incluyendo al general Schaffhausen, asumiría. Se disolvería el Congreso para evitar la proclamación de Allende. Para encubrirse, los militares negarían su participación, culpando a los izquierdistas. A pesar de que la Casa Blanca ordenó desactivar el apoyo al grupo de Biot el 15 de octubre, por sus escasas posibilidades de éxito, el grupo procedió por su cuenta. La operación de secuestro, identificada con el nombre clave Alfa, fue llevada a cabo por 16 subversivos. La tercera tentativa se efectuó el 22 de octubre,
transformándose en crimen. El coronel en retiro Raúl Igualt, suegro de Biot, intentó posteriormente desviar la culpa formulando imputaciones falsas contra Schneider. La muerte del general Schneider el domingo 25 de octubre hirió el alma del ejército. Los funerales, el lunes 26 de octubre, se convirtieron en un drama popular de gran magnitud al que asistieron el pueblo humilde. Un momento de alto significado político fue la misa de Requiem, a la que asistieron conjuntamente el presidente Eduardo Frei Montalva y el presidente electo Salvador Allende Gossens. Los líderes rindieron homenaje a su sacrificio. Salvador Allende declaró que el país comprendía que Schneider había pagado con su vida su inquebrantable lealtad constitucional. El general Carlos Prats lo despidió calificándolo como el héroe de la paz y mártir de la democracia. El cardenal Raúl Silva Enríquez lo coronó con el laurel de la inmortalidad. En el plano judicial, la investigación policial, dirigida por el general en retiro Emilio Cheire Tután, logró penetrar la trama del crimen y fue totalmente esclarecida. Se acumularon pruebas contra autores y cómplices. Entre los uniformados figuraban el general Biot, con nombre de batalla Desiderio, quien era el que decidía, el general Camilo Valenzuela, el almirante Hugo Tirado, el general de la Fuerza Aérea Joaquín García Suárez y el general de Carabineros Vicente Huerta, además del coronel R. Raúl Igualt, el teniente Sergio Carrera y el capitán Guillermo Jara, que fueron condenados por no dar cuenta de planes que conocían. Entre quienes ayudaron a la conspiración se contaban numerosos civiles como Julio Buchón, León Cosmelli, Roberto Binet, Julio Fontecilla, Jorge de Solminiac, Guillermo Carey y Jorge Arce. Asimismo algunos más activos como Juan Luis Bulnes, Julio y Diego Izquierdo, Eduardo Avilé, Andrés Widow, Alan Lesty Cooper, Juan Diego Dávila Basterrica y Eduardo Maffei, José Jaime Melgoza, alias Severino, Luis Gallardo, Mario Berríos, alias El Chico Mario, y Luis Hurtado, entre otros. A raíz del proceso llevado por la justicia militar, el general en retiro Roberto Biot fue condenado a 20 años de reclusión por el asesinato. Su suegro, Raúl Igualt, a 10 años de presidio mayor. Jaime Melgoza Garay, a presidio perpetuo como autor de homicidio. Y 16 integrantes del grupo a prisión entre 15 y 3 años de presidio. El almirante Tirado Barros y los generales Valenzuela Godoy y Huerta Celis fueron llamados a retiro y los 2 primeros condenados a extrañamiento en Calbuco. Ni los asesinos verdaderos ni todos los responsables del atentado fueron a prisión. Las penas por el asesinato fueron rebajadas o remitidas durante el régimen militar. En el crimen de mi padre hubo impunidad, declara su hijo Víctor, coronel en retiro del ejército, 40 años después. Afirma que con él existe una gran deuda social. No se entendió su doctrina del ejército, se lo dejó solo en su posición. Los tribunales actuaron en forma arbitraria con los inculpados, y finalmente vino el olvido. La derecha y mucha gente del gobierno de Frei Montalva lo instaban a actuar. En realidad, las presiones venían de todas partes. Dice que sigue creyendo que el comando paramilitar siempre consideró la posibilidad de actuar con violencia en caso que el atentado tuviera un vuelco inesperado. Agrega que los inculpados fueron beneficiados debido a sus influencias políticas. Quienes debían fallar en el proceso pensaron que no convenía condenarlos en forma muy drástica. Mirado en retrospectiva, la reacción de los oficiales y el personal de planta ante el crimen de su comandante en jefe no fue todo lo condenatoria que pudiera haber sido.
Por supuesto que conmocionó profundamente, pero dejó en evidencia hasta dónde llegaba la división de los chilenos para enfrentar lo que venía. No se pensó que lo que había pasado hería profundamente el alma del ejército, que estaba preso en la contingencia política. Más aún lo deleznable que fue que en el secuestro con resultado de muerte hubiesen estado involucrados oficiales en servicio activo y que hubiera habido intervención extranjera. El conocido dirigente comunista Luis Corvalán hacía un mea culpa por no haber aprovechado a descabezar el ejército, manifestando: desde luego, al comienzo, casi inmediata o inmediatamente después de haber accedido al gobierno, el presidente Allende se debería haber hecho. En esa ocasión, investigando hacia el interior de las Fuerzas Armadas, a propósito del asesinato del general Schneider, se pudo constatar que había numerosos oficiales de altos rangos comprometidos con la conspiración contrarrevolucionaria, y entre ellos nada menos que el jefe de la guarnición de Santiago. Esta situación, producida después del ascenso del presidente Allende al gobierno, y contando en consecuencia con gran legitimidad y un gran apoyo popular, creaba una coyuntura política excepcionalmente favorable para haber intentado una modificación parcial, pero importante de los mandos, disminuyendo así, desde el comienzo, la peligrosidad contrarrevolucionaria del ejército. El resultado que pretendían los sediciosos, desde el punto de vista político, había tenido justamente el efecto contrario, ya que el 24 de octubre de 1970, el Congreso proclamaba como presidente de la República a Salvador Allende Gossens. Lo hizo con la presencia de 195 parlamentarios, entre senadores y diputados. En esas circunstancias, el camino tenía una complejidad desde el punto de vista constitucional. Cuando ningún candidato obtenía la mayoría absoluta, correspondía al Congreso Pleno elegir al presidente entre las dos primeras mayorías relativas. La definición correspondía fundamentalmente a la democracia cristiana, que temía por el futuro del régimen democrático, en caso de que llegara a gobernar la unidad popular. A esta le parecía inviable votar por Alessandri, que obtuvo la segunda mayoría. La Junta Nacional Extraordinaria acordó votar por Allende, pero con la necesidad de firmar un estatuto de garantías democráticas con la UP. Esto significó reformas a la Constitución de 1925, una de las cuales reforzaba que la fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. El 24 de octubre, la sesión del Congreso Pleno elevó a Salvador Allende a la primera magistratura, en su cuarta postulación presidencial. El presidente del Senado, Tomás Pablo, hizo el planteamiento de rigor. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el período comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossens. Se levanta la sesión. La perspectiva que da el tiempo reafirma la enorme importancia que tienen las Fuerzas Armadas para la estabilidad de un sistema político. El atentado así apuntó directamente al corazón de la institución para generar un infarto que permitiera un trasplante. Como se sabe, nada de eso sucedió. El objetivo terminó muerto y no hubo trasplante. Pese a la tragedia, las inquietudes continuaron en las filas y el día a día se hizo cada vez más incierto. El médico y parlamentario Salvador Allende Gossens asumió el cargo el 3 de noviembre de 1970. Por primera vez en la historia del mundo occidental, un candidato marxista llegaba a la presidencia de la República a través de las urnas. Junto a su conglomerado político, la Unidad Popular enfrentaría una gran reticencia de ciertos sectores nacionales e internacionales en los casi 1000 días que duró su gobierno.